Introducción a la Biblia de Ezequiel. La Biblia de Ezequiel, escrita por el renombrado autor Fernando Vallejo, es una obra literaria que se distingue por lo único y provocativo. Publicada en 2005, esta novela no solo explora temas universales como la vida, la muerte y el amor, sino que lo hace desde una perspectiva profundamente crítica hacia las instituciones religiosas y políticas. Vallejo, conocido por su prosa incisiva y su habilidad para desentrañar los hilos más oscuros de la condición humana, utiliza este libro para cuestionar dogmas y reflexionar sobre la moralidad en un mundo fragmentado. El contexto histórico y social en el que se desarrolla la obra es crucial para comprender su mensaje. La narrativa se sitúa en un escenario contemporáneo marcado por la globalización, el consumismo y la crisis de valores éticos. Vallejo plantea estas circunstancias como telón de fondo para abordar dilemas existenciales y plantear preguntas incómodas sobre el papel de las religiones organizadas en la sociedad moderna. En este sentido, el título de la novela, La Biblia de Ezequiel, adquiere un significado irónico, ya que sugiere una reinterpretación subversiva del texto sagrado tradicional. La trama principal gira en torno a Ezequiel, un personaje complejo cuya vida está marcada por la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente absurdo. Su historia se entrelaza con la de otros personajes secundarios, quienes también enfrentan sus propias luchas internas y externas. A través de ellos, Vallejo explora una amplia gama de temas, desde la corrupción institucional hasta las contradicciones del ser humano en su relación con lo divino. El autor logra construir una narrativa multifacética que invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, el poder y la justicia. En términos de relevancia literaria, la Biblia de Ezequiel destaca por su capacidad para desafiar convenciones narrativas y estilísticas. Vallejo emplea un lenguaje directo y contundente, plagado de metáforas y símbolos que resuenan en múltiples niveles. Además, su estructura fragmentada y no lineal refleja la caótica realidad que describe, obligando al lector a reconstruir el significado de la historia desde diferentes perspectivas. Este enfoque innovador ha sido tanto elogiado como criticado, lo que demuestra la capacidad de la obra para generar debate y análisis crítico. En resumen, la Biblia de Ezequiel no solo es una novela que narra una historia fascinante, sino también un vehículo para explorar ideas fundamentales sobre la humanidad y su lugar en el cosmos. A través de su narrativa audaz y provocadora, Fernando Vallejo consigue capturar la atención del lector y llevarlo a cuestionar sus propias creencias y certezas. Así, esta obra se posiciona como un hito en la literatura contemporánea, destacando la maestría de Vallejo para combinar entretenimiento y profundidad filosófica. El protagonista, Ezequiel y su búsqueda de significado. Ezequiel, el protagonista central de la Biblia de Ezequiel, emerge como una figura profundamente compleja y contradictoria, moldeada por su entorno y sus conflictos internos. Desde las primeras páginas de la novela, el lector es presentado a un hombre atrapado en un laberinto emocional e intelectual, donde las verdades absolutas parecen inalcanzables y las respuestas a sus preguntas más fundamentales permanecen envueltas en sombras. Vallejo nos pinta a Ezequiel como un antihéroe moderno, un hombre que carga no solo con sus propias dudas, sino también con el peso de una sociedad fragmentada y desorientada. Su personalidad es un mosaico de facetas opuestas. Por un lado, Ezequiel es un idealista, alguien que busca desesperadamente encontrar un propósito trascendental en la vida. Por otro, es un escéptico que cuestiona todo lo que toca, incluyendo las instituciones que han dado forma al mundo que lo rodea. Esta dualidad lo convierte en un personaje profundamente humano, capaz de inspirar empatía y rechazo simultáneamente. Su cinismo frente a la religión organizada, por ejemplo, no surge de un rechazo superficial, sino de una profunda decepción ante las hipocresías y las injusticias que percibe en su núcleo. Sin embargo, esa misma crítica lo lleva a buscar una conexión auténtica con algo más grande que él mismo, aunque no sabe exactamente qué o quién podría llenar ese vacío. Uno de los aspectos más intrigantes de Ezequiel es su relación ambivalente con la fe. En su juventud fue educado bajo los principios rígidos de una familia profundamente religiosa, lo que dejó huellas imborrables en su psique. Vallejo retrata estos recuerdos con un realismo doloroso, mostrando cómo las enseñanzas de la infancia pueden actuar como cadenas invisibles incluso cuando uno intenta romperlas.
A pesar de su rechazo consciente hacia las prácticas religiosas tradicionales, Ezequiel parece incapaz de liberarse completamente de la influencia de estas creencias. Esto se ve claramente en momentos clave de la narrativa, cuando recurre a metáforas bíblicas o imágenes espirituales para interpretar sus experiencias cotidianas. Es como si su mente, aún rebelde, siguiera gravitando inconscientemente hacia el terreno de lo sagrado, buscando respuestas en lugares donde sabe que no puede confiar plenamente. Esta tensión interna entre la incredulidad y el anhelo de trascendencia define gran parte del conflicto interno de Ezequiel. Por un lado, se encuentra en una constante lucha contra las doctrinas que considera falsas o manipuladoras, pero por otro, siente una necesidad insaciable de encontrar algún tipo de verdad absoluta que le dé sentido a su existencia. Vallejo plasma esta dicotomía de manera magistral a través de diálogos introspectivos y monólogos interiores, permitiendo que el lector penetre en los pensamientos más íntimos de Ezequiel. Estos pasajes revelan no solo su aguda inteligencia y capacidad analítica, sino también su vulnerabilidad emocional. Ezequiel no es simplemente un crítico frío y distante. Es alguien que sufre profundamente por la falta de certezas y por la sensación de estar perdido en un mundo que parece haber perdido su rumbo. Además, el autor utiliza simbolismos recurrentes para explorar la relación de Ezequiel con la fe y la religión. Una imagen particularmente impactante es la de un crucifijo roto que aparece en varias escenas clave de la novela. Este objeto, que representa tanto la tradición religiosa como su quiebre, actúa como un espejo de la propia identidad fragmentada de Ezequiel. Al igual que el crucifijo, él está partido entre dos mundos, el de la ortodoxia que lo formó y el de la libertad que ansía alcanzar. Esta dualidad se manifiesta también en sus acciones, que a menudo son impulsivas y contradictorias. Por momentos, Ezequiel parece dispuesto a abrazar la posibilidad de una verdad superior, mientras que en otros se entrega a un nihilismo casi desesperado. Otro elemento crucial de su personalidad es su capacidad para observar y cuestionar el mundo que lo rodea. Ezequiel es un testigo implacable de las falacias y contradicciones de la sociedad moderna. Vallejo lo coloca estratégicamente en situaciones que exponen las grietas del sistema, desde la corrupción política hasta la deshumanización del capitalismo. Sin embargo, esta perspicacia no lo libera de su propio sufrimiento. Más bien lo sumerge en una especie de parálisis existencial. Es aquí donde el lector puede sentirse identificado con Ezequiel, ya que muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de impotencia ante la magnitud de los problemas globales. Finalmente, la evolución de Ezequiel a lo largo de la novela es gradual y, a veces, ambigua. No hay una transformación radical ni un arco clásico de redención. En cambio, Vallejo opta por mostrar un proceso más realista y fragmentado, donde Ezequiel avanza y retrocede constantemente en su búsqueda de significado. Hay momentos en los que parece acercarse a alguna clase de iluminación, pero también hay instantes en los que regresa a su estado inicial de desesperación. Esta falta de cierre definitivo refleja la naturaleza incompleta de la búsqueda humana de trascendencia, tema central de la obra. En conclusión, Ezequiel es mucho más que un simple protagonista literario. Es un espejo de las tensiones y contradicciones que definen al ser humano en la era contemporánea. A través de su carácter multifacético, Vallejo logra capturar tanto la fragilidad como la resistencia inherentes a la condición humana, invitando al lector a reflexionar sobre sus propias creencias y búsquedas. En última instancia, Ezequiel no ofrece respuestas fáciles, pero su viaje es un recordatorio poderoso de que, a pesar de todo, la búsqueda de sentido sigue siendo una de las fuerzas más profundas que mueven nuestras vidas. Los personajes secundarios, reflejos y contrastes. Los personajes secundarios en la Biblia de Ezequiel desempeñan un papel crucial al complementar y contrastar con la complejidad del protagonista. Cada uno de ellos, con sus propias motivaciones, conflictos y relaciones, amplifica los temas centrales de la obra, ofreciendo múltiples perspectivas sobre los dilemas morales, existenciales y sociales que Vallejo explora. A través de estas figuras, el autor logra crear un universo narrativo rico y multidimensional, donde cada voz contribuye a la construcción de un panorama más completo de la humanidad en su lucha por encontrar sentido en un mundo fragmentado.
Uno de los personajes más significativos es María Clara, una mujer cuya presencia en la vida de Ezequiel actúa como un contrapunto emocional y espiritual. María Clara encarna una mezcla de pureza y pragmatismo, lo que la convierte en un espejo inverso del cinismo de Ezequiel. Mientras él se debate entre el rechazo absoluto de las instituciones y su anhelo de trascendencia, ella adopta una postura más equilibrada, cuestionando sin negar y aceptando sin rendirse. Su relación con Ezequiel es intensa y ambigua, marcada por momentos de intimidad genuina y discusiones filosóficas que revelan sus diferencias fundamentales. En una escena emblemática durante una conversación nocturna bajo un cielo estrellado, María Clara argumenta que la fe no tiene que ser una prisión dogmática, sino una herramienta para explorar el misterio de la vida. Esta declaración no solo desafía a Ezequiel, sino que también amplía el diálogo temático de la novela, introduciendo la idea de que la espiritualidad puede ser un camino abierto y personal en lugar de una estructura rígida. Por otro lado, el padre Antonio, un sacerdote anciano y atormentado, sirve como un puente entre el pasado religioso de Ezequiel y su presente escéptico, aunque inicialmente parece representar todo lo que Ezequiel desprecia: la hipocresía institucional y la rigidez doctrinal. El padre Antonio revela gradualmente capas de vulnerabilidad y duda que lo humanizan. Sus largas conversaciones con Ezequiel, cargadas de referencias bíblicas y reflexiones teológicas, evidencian un hombre que ha dedicado su vida a una fe que ya no puede sostener plenamente. En un momento clave de la narrativa, el padre Antonio confiesa que su mayor pecado no ha sido la mentira o el engaño, sino la indiferencia, la pérdida de la capacidad de sentir asombro ante lo divino. Esta revelación no solo genera empatía en el lector, sino que también plantea una pregunta fundamental: ¿es posible recuperar el sentido de lo sagrado después de haberlo despojado de su brillo original? A través de este personaje, Vallejo explora el tema del desgaste espiritual, un fenómeno que afecta tanto a individuos como a instituciones. Un tercer personaje relevante es Sebastián, un amigo de la infancia de Ezequiel que representa el extremo opuesto del espectro ideológico. Sebastián es un materialista declarado, alguien que ha abrazado completamente los valores del consumismo y el hedonismo moderno. Para él, la búsqueda de significado no tiene cabida en un mundo donde el éxito se mide en términos de poder y riqueza. Sin embargo, su arrogancia oculta una profunda insatisfacción, que Vallejo deja entrever en pequeños detalles, como su obsesión por acumular objetos caros o su incapacidad para mantener relaciones duraderas. En un encuentro memorable, Sebastián confronta a Ezequiel, acusándolo de vivir en un mundo de fantasías y de negarse a enfrentar la cruda realidad. Este enfrentamiento no solo subraya las diferencias entre ambos personajes, sino que también plantea una crítica implícita al individualismo exacerbado de la sociedad contemporánea. Otros personajes como Catalina, una joven activista comprometida con causas sociales, y el tío Ramón, un anciano excéntrico que vive aislado en las montañas, aportan matices adicionales a la narrativa. Catalina encarna la esperanza y la resistencia, demostrando que, incluso en medio de la desesperanza, es posible trabajar por un cambio positivo. Su optimismo, aunque ingenuo en ocasiones, actúa como un bálsamo para el pesimismo de Ezequiel. Por su parte, el tío Ramón representa una sabiduría ancestral, alejada de las preocupaciones mundanas. Sus historias y reflexiones, cargadas de simbolismo natural, ofrecen una perspectiva alternativa sobre la relación entre el ser humano y el cosmos. En una escena memorable, el tío Ramón señala a las estrellas y dice: no estamos hechos para entenderlo todo, pero eso no significa que debamos dejar de mirar. Estos personajes secundarios no solo enriquecen la trama, sino que también funcionan como voces que dialogan con las ideas centrales de la novela. A través de sus interacciones con Ezequiel, Vallejo explora temas como la dualidad entre fe y razón, la búsqueda de identidad en un mundo globalizado y la lucha contra la alienación moderna. Cada uno de ellos, con sus propias contradicciones y aspiraciones, refleja un aspecto diferente de la condición humana, invitando al lector a considerar múltiples perspectivas sobre los mismos problemas. En conjunto, los personajes secundarios de la Biblia de Ezequiel son mucho más que meros acompañantes del protagonista. Son piezas fundamentales en la construcción de un mosaico narrativo que abarca una amplia gama de experiencias humanas.
A través de ellos, Vallejo logra crear un diálogo dinámico y polifónico, donde cada voz contribuye a la exploración de los grandes interrogantes que definen nuestra existencia. En última instancia, estos personajes no solo complementan la historia de Ezequiel, sino que también amplían su alcance, transformando la novela en un estudio profundo y multifacético de la humanidad en su totalidad. Simbolismos y metáforas, las capas ocultas de la narrativa. En Nomo la Biblia de Ezequiel, Fernando Vallejo emplea un arsenal de simbolismos y metáforas que trascienden lo literal para dotar a la obra de una profundidad filosófica y emocional singular. Estos recursos no solo enriquecen la narrativa, sino que también funcionan como herramientas esenciales para transmitir los temas centrales de la novela, como la búsqueda de trascendencia, la alienación moderna y la crisis de la fe. A través de elementos simbólicos cuidadosamente seleccionados y repetitivos, Vallejo logra crear un tejido narrativo que opera en múltiples niveles, invitando al lector a descifrar significados ocultos y conectarlos con las experiencias universales de los personajes. Uno de los símbolos más recurrentes y potentes en la novela es el crucifijo roto, un objeto que aparece en varios momentos clave y actúa como un reflejo visual de la fragmentación espiritual y emocional que domina la vida de Ezequiel. Este crucifijo, heredado de su madre, no solo representa la tradición religiosa que lo formó, sino también su inevitable ruptura con dicha tradición. En una escena memorable, Ezequiel sostiene el crucifijo en sus manos mientras contempla su futuro incierto, y el objeto parece vibrar con una carga simbólica casi palpable. El hecho de que esté roto no es casual. Vallejo utiliza esta imagen para sugerir que las creencias que alguna vez fueron sólidas y seguras ahora están hechas añicos, dejando a Ezequiel atrapado entre la nostalgia por un orden perdido y la necesidad de construir uno nuevo. El crucifijo roto, por lo tanto, funciona como un símbolo de transición, encapsulando el conflicto interno del protagonista y su lucha por reconciliar el pasado con el presente. Otro símbolo destacado es el río, que aparece en varias descripciones a lo largo de la obra. Vallejo utiliza el río como una metáfora del flujo incesante de la vida y el tiempo, así como de la inevitabilidad del cambio. En una escena particularmente poética, Ezequiel observa el río desde un puente, reflexionando sobre cómo sus aguas arrastran todo lo que encuentran a su paso, desde hojas secas hasta restos humanos. Este momento no solo subraya la fugacidad de la existencia, sino también la incapacidad del ser humano para detener o controlar el curso de los acontecimientos. El río, en este sentido, actúa como un recordatorio de la impermanencia, un concepto que resuena profundamente con la visión nihilista que a veces invade a Ezequiel. Sin embargo, el autor también introduce una dualidad en este símbolo. Mientras el río representa la destrucción y el olvido, también simboliza la posibilidad de renovación y purificación. En otra escena, María Clara menciona que los ríos siempre encuentran su camino hacia el mar, sugiriendo que, incluso en medio del caos, hay un destino final que da sentido al viaje. Las estrellas, por su parte, emergen como un símbolo recurrente que conecta a varios personajes con la idea de trascendencia y asombro. En una noche especialmente oscura, el tío Ramón señala el cielo y afirma que las estrellas son las cicatrices de Dios, una frase que encapsula tanto la belleza como la crueldad del universo. Este símbolo celeste adquiere diferentes significados dependiendo del contexto en el que se presente. Para Ezequiel, las estrellas representan una verdad inalcanzable, algo que existe más allá de su comprensión y que, sin embargo, lo atrae irremediablemente. Para María Clara, en cambio, las estrellas son un recordatorio de la conexión entre lo humano y lo divino, una especie de puente que une lo terrenal con lo celestial. Vallejo utiliza esta dualidad para explorar cómo diferentes personas interpretan los mismos símbolos según sus propias experiencias y creencias, reforzando así la idea de que la búsqueda de significado es inherentemente subjetiva. La ciudad, vista como un entorno urbano caótico y deshumanizado, también funciona como un símbolo central en la novela. Vallejo describe la ciudad como un laberinto de cemento y vidrio, donde los individuos se pierden en la rutina diaria y la búsqueda insaciable de placeres efímeros. Este espacio urbano no solo refleja la alienación moderna, sino que también actúa como un contraste irónico con las aspiraciones espirituales de los personajes. En una escena emblemática, Sebastián camina por las calles de la ciudad
mientras critica la idea de trascendencia, señalando que el único propósito de la vida es maximizar el consumo y el disfrute inmediato. Esta descripción no solo satiriza la mentalidad materialista, sino que también subraya la desconexión entre el ser humano y su entorno natural. La ciudad, en este sentido, se convierte en un símbolo de la deshumanización y la pérdida de conexión con lo esencial. Finalmente, el uso de metáforas relacionadas con la naturaleza añade otra capa de significado a la narrativa. Vallejo describe con frecuencia elementos naturales, como árboles, montañas y tormentas, para contrastar la simplicidad y la autenticidad del mundo natural con la complejidad artificial de la sociedad humana. En una escena particularmente impactante, el tío Ramón explica que los árboles tienen una sabiduría silenciosa que los humanos han olvidado, una idea que funciona como una crítica implícita a la arrogancia tecnológica y la desconexión con el planeta. Estas metáforas no solo embellecen el lenguaje de la novela, sino que también invitan al lector a reconsiderar su relación con el mundo natural y su papel dentro del ecosistema global. A través de estos simbolismos y metáforas, Vallejo logra transmitir los temas centrales de la Biblia de Ezequiel de manera indirecta pero poderosa. Cada símbolo actúa como una ventana hacia los dilemas internos de los personajes y las preguntas filosóficas que subyacen en la obra. Al final, el lector queda atrapado en un juego de interpretación, donde cada detalle narrativo puede ser visto como una pista para descifrar el significado más profundo de la historia. Este enfoque no solo eleva la calidad literaria de la novela, sino que también la convierte en una experiencia intelectual y emocionalmente enriquecedora. Crítica social y filosófica, la denuncia de las instituciones religiosas y políticas. Una de las características más notables de la Biblia de Ezequiel es su capacidad para desentrañar las fallas sistémicas de las instituciones religiosas y políticas mediante una crítica mordaz y despiadada. Vallejo utiliza la ficción como un instrumento para desnudar las contradicciones, hipocresías y mecanismos de dominación que caracterizan a estos sistemas de poder, revelando cómo operan no solo como estructuras jerárquicas, sino también como vehículos de alienación y control social. A través de la narrativa, el autor no se limita a exponer estas fallas, sino que las contextualiza dentro de una reflexión filosófica más amplia sobre la moralidad, la justicia y el rol del individuo en una sociedad fracturada. La corrupción religiosa, fe y poder. Vallejo dedica una considerable atención a la crítica de las instituciones religiosas, particularmente aquellas vinculadas al cristianismo. En la Biblia de Ezequiel, la Iglesia emerge como una entidad que ha perdido su esencia espiritual, transformándose en una burocracia interesada más en consolidar su poder político y económico que en guiar a las almas hacia la salvación. A través de personajes como el Padre Antonio, Vallejo explora el impacto de esta corrupción en los fieles y en aquellos que alguna vez creyeron fervientemente en la palabra divina. En una escena devastadora, el Padre Antonio confiesa que, con el tiempo, la liturgia y los rituales se volvieron simples formalidades, mientras que las decisiones importantes de la Iglesia estaban dictadas por intereses terrenales. Esta admisión no solo expone la hipocresía institucional, sino que también plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando los líderes religiosos priorizan el poder sobre la fe? Además, Vallejo utiliza el simbolismo del crucifijo roto para enfatizar la fractura entre lo divino y lo humano dentro de la Iglesia. Este objeto, que representa tanto la tradición como su desmoronamiento, actúa como un recordatorio visual de cómo las instituciones religiosas han traicionado su misión original. En un discurso cargado de ironía, Ezequiel argumenta que la Iglesia ha convertido la fe en un negocio, vendiendo promesas de salvación mientras perpetúa la desigualdad y la ignorancia. Esta crítica no solo se dirige a la Iglesia Católica, sino también a cualquier organización que utilice la religión como herramienta de control social, destacando cómo la manipulación de las creencias puede perpetuar sistemas de opresión. La política como teatro de sombras. Paralelamente a su crítica de las instituciones religiosas, Vallejo lanza un ataque implacable contra el sistema político, retratándolo como un teatro de sombras donde los líderes actúan para mantener su posición de privilegio mientras ignoran las necesidades reales de la población. En la novela, los políticos son descritos como marionetas movidas por intereses corporativos y económicos, más preocupados por su imagen pública que por el bienestar colectivo.
Un ejemplo claro de esto es la figura de un alcalde corrupto que aparece brevemente en la narrativa, cuya única preocupación es asegurar su reelección mediante proyectos superficiales que no abordan los problemas estructurales de la comunidad. Vallejo utiliza la ciudad, con su caos urbano y su deshumanización, como un símbolo de las consecuencias de este tipo de liderazgo político. En una escena particularmente impactante, Ezequiel camina por las calles de la ciudad y observa cómo los carteles publicitarios de campañas políticas compiten por el espacio visual con anuncios de productos de lujo. Esta imagen no solo refleja la mercantilización de la política, sino que también subraya cómo los ciudadanos son tratados como consumidores antes que como seres humanos con derechos y necesidades. Además, el autor señala cómo el discurso político se ha reducido a eslóganes vacíos y promesas huecas, despojando a la democracia de su sustancia y convirtiéndola en un espectáculo mediático. Moralidad y justicia, la lucha individual contra el sistema. En el corazón de la crítica social y filosófica de Vallejo está la pregunta sobre la moralidad y la justicia en un mundo dominado por instituciones corruptas. A través de los dilemas éticos que enfrentan los personajes, el autor explora cómo el individuo puede navegar por un sistema que parece diseñado para aplastar cualquier intento de resistencia. Ezequiel, en particular, se encuentra en una constante lucha interna entre su deseo de denunciar las injusticias y su conciencia de que cualquier acción que tome será insignificante frente a la magnitud del problema. En una conversación con María Clara, Ezequiel reflexiona sobre si vale la pena luchar contra un sistema que parece invencible, planteando una pregunta que resuena profundamente en el lector. ¿Qué significa ser moral en un mundo inmoral? Vallejo también aborda la noción de justicia desde una perspectiva filosófica, cuestionando si es posible alcanzarla dentro de las estructuras existentes. A través de personajes como Catalina, quien trabaja incansablemente por causas sociales, el autor sugiere que la justicia no es un estado final, sino un proceso continuo que requiere compromiso y sacrificio. Sin embargo, también reconoce las limitaciones de este enfoque, mostrando cómo incluso los esfuerzos más sinceros pueden ser cooptados o neutralizados por las mismas fuerzas que buscan combatir. En una escena memorable, Catalina organiza una protesta pacífica que termina siendo reprimida violentamente por las autoridades, dejando claro que la resistencia no siempre es suficiente para cambiar el statu quo. Reflexión filosófica sobre el rol del individuo. Finalmente, Vallejo utiliza la crítica social y filosófica para explorar el papel del individuo en una sociedad fragmentada. A través de los personajes, el autor plantea la idea de que, aunque las instituciones religiosas y políticas sean corruptas, el ser humano sigue teniendo la responsabilidad de buscar su propio sentido de moralidad y justicia. En una de las reflexiones más profundas de la novela, Ezequiel concluye que la verdadera revolución no ocurre en las calles ni en los templos, sino en el interior de cada persona. Esta afirmación, aunque idealista, resalta la importancia de la introspección y la acción individual como formas de resistencia frente a un sistema opresivo. En conjunto, la crítica social y filosófica de Vallejo en La Biblia de Ezequiel no solo desenmascara las fallas de las instituciones religiosas y políticas, sino que también invita al lector a reflexionar sobre su propio lugar en el mundo. A través de una combinación de sátira, simbolismo y diálogos introspectivos, el autor logra crear una obra que no solo denuncia los males de la sociedad contemporánea, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre cómo podemos construir un futuro más justo y humano. El estilo literario de Vallejo, innovación y fragmentación narrativa. Fernando Vallejo es reconocido por su estilo literario único, que en la Biblia de Ezequiel llega a su máxima expresión. A través de una prosa lírica y contundente, Vallejo logra capturar la esencia de la fragmentación moderna, utilizando técnicas narrativas innovadoras que desafían las convenciones tradicionales. Su lenguaje, caracterizado por una mezcla de crudeza y poesía, no solo describe los eventos y emociones de la novela, sino que también los vivifica, permitiendo al lector sumergirse en el caos y la complejidad de la experiencia humana contemporánea. Uno de los aspectos más distintivos del estilo de Vallejo es su uso del lenguaje directo y sin adornos. Este enfoque minimalista elimina cualquier distracción innecesaria, forzando al lector a concentrarse en la esencia de cada escena y reflexión.
En lugar de recurrir a descripciones extensas o florituras retóricas, Vallejo opta por frases cortas y precisas que golpean con la fuerza de un puñetazo. Por ejemplo, en una escena donde Ezequiel enfrenta una crisis emocional, Vallejo escribe: "El mundo se desmorona, no hay palabras para ello, solo ruinas". Esta simplicidad deliberada no solo refleja la crudeza de la experiencia humana, sino que también amplifica el impacto emocional de la narrativa, haciéndola resonar profundamente en el lector. Sin embargo, esta crudeza no impide que Vallejo incorpore elementos poéticos en su prosa. A lo largo de la novela se encuentran numerosas metáforas e imágenes que elevan el texto más allá de lo meramente funcional. Vallejo utiliza esas herramientas para explorar temas abstractos como el tiempo, la memoria y la trascendencia, dotando a la narrativa de una dimensión simbólica que invita a Meyers a la interpretación. Por ejemplo, en una descripción del río, Vallejo escribe: "Sus aguas son un espejo quebrado, reflejando pedazos de cielos perdidos". Esta metáfora no solo describe el paisaje físico, sino que también encapsula el estado emocional de los personajes y el tema central de la fragmentación. A través de este lenguaje poético, Vallejo logra crear una experiencia narrativa que es tanto visceral como meditativa. La estructura fragmentada de la Biblia de Ezequiel es otro rasgo distintivo del estilo de Vallejo. En lugar de seguir una línea temporal lineal, la novela se desarrolla a través de una serie de episodios aparentemente desconectados, que el lector debe ensamblar como un rompecabezas. Este enfoque no solo refleja la naturaleza caótica del mundo moderno, sino que también permite una exploración más profunda de los pensamientos y emociones de los personajes. Vallejo alterna entre escenas presentes, recuerdos del pasado y reflexiones filosóficas, creando un flujo narrativo que imita el funcionamiento de la mente humana. En un momento, el lector puede estar inmerso en una conversación tensa entre Ezequiel y María Clara, solo para ser transportado repentinamente a un recuerdo de la infancia de Ezequiel o a una meditación sobre el significado de la vida. Esta técnica no solo mantiene al lector en constante alerta, sino que también refuerza la idea de que la realidad es una construcción fragmentada, compuesta por múltiples capas de experiencia y percepción. Además, Vallejo emplea un tono irónico y sarcástico que subraya la crítica social y filosófica de la obra. A través de diálogos mordaces y comentarios incisivos, el autor desenmascara las hipocresías y contradicciones de las instituciones religiosas y políticas, así como las absurdidades de la vida moderna. En una escena particularmente memorable, Ezequiel describe a un político dando un discurso grandilocuente mientras en su mente piensa: palabras que flotan en el aire, sin peso ni propósito, como burbujas de jabón destinadas a estallar. Este uso del sarcasmo no solo proporciona un alivio cómico momentáneo, sino que también refuerza la crítica implícita en la novela, invitando al lector a cuestionar las estructuras de poder que moldean la sociedad. Finalmente, el estilo de Vallejo se caracteriza por su capacidad para combinar lo personal con lo universal. Aunque la historia de Ezequiel es profundamente individual, Vallejo logra tejer sus experiencias personales con temas universales como la búsqueda de sentido, la alienación y la resistencia. A través de su prosa, el autor crea un puente entre lo íntimo y lo colectivo, permitiendo que el lector se identifique con los dilemas del protagonista mientras reflexiona sobre sus propias luchas.